decisión de ellos si un quieren hombre y o una no quieren mujer, ¿se formalizar entienden? una ¿Sí me vida entienden? entre parejas del mismo género y si quieren tener hijos y a ellos les gusta y lo van a poder criar, porque no van a tener derecho. Una perspectiva que busca deconstruir los valores permanentes de nuestra cultura para construir una nueva sociedad. Así es definida la ideología de género, una realidad que ha ido cambiando nuestra manera de entender al ser humano, que intentaremos comprender hoy, aquí, en 5 minutos por la vida. Una ideología, independientemente de la que sea, parte de una premisa equivocada, de una premisa falsa. En el caso de la ideología de género, la premisa equivocada es que no existe un sexo tan aparentemente fijo, sino que yo me construyo la identidad que quiero, de manera que yo puedo ser varón o mujer, aunque tenga un cuerpo de sexo masculino, o puedo ser mujer o varón, aunque tenga un cuerpo de sexo femenino. Está la teoría del doctor John Money, que en los años 60 ha dicho que los niños todos nacen de sexo neutro, pero entonces ya no empieza a utilizar la palabra sexo sino género. Entonces, si los niños nacen con un género neutro, eso significa que es la sociedad la que finalmente va a identificar qué rol se le va a asignar, si va a ser un varón o va a ser una mujer. Porque en mayo del 68 realmente está la revuelta de los estudiantes en Francia y allí empieza el lema de prohibido prohibir, hagamos el amor y no hagamos la guerra. Los ideólogos de la revolución sexual, con Herbert Marcuse y Wilhelm Reich, en donde ellos lo que proponen es hacer una unión de las teorías marxista y de Engels y con la teoría freudiana. Entonces ellos lo que dicen es que así como existe una lucha de clases, asimismo existe una lucha entre los sexos, en donde la mujer es oprimida por el varón. Y en consecuencia lo único que va a hacer que realmente seamos iguales es justamente la liberación sexual, en donde no haya reglas y no haya normas solo por el hecho de ser mujer. Los estructuralistas con Jacques Derrida y con Michel Foucault, en donde ellos parten de la deconstrucción, con lo cual no existe los objetos, la realidad no existe y tampoco existe el sujeto que crea la realidad, sino que es el lenguaje y a partir del lenguaje que denomina cosas, entonces nosotros podemos empezar a crear justamente esa realidad. Con posterioridad aparece también dentro del existencialismo ateo Simone de Beauvoir y Simone de Beauvoir, por ejemplo, considera que uno no nace mujer, sino que se hace mujer, no naces varón, sino que te haces varón. Y además ella considera que la mujer casada es una esclava. Con todos sus antecedentes, a finales de los años 60 y principios de los 70, aparece entonces el feminismo de género. Renunciar a nuestra naturaleza y a los valores que han formado nuestra sociedad, ¿será que tiene consecuencias? La ideología de género lo que busca es una reingeniería social. Y es una reingeniería social que puede que ya a quienes somos adultos posiblemente no nos toque tanto, pero a los niños sí. Y de hecho, por ejemplo, ya hay unos experimentos que se están haciendo en países europeos en donde los niños van a las guarderías y allí, por ejemplo, a ellos se les deja que actúen como lo que quieran ser, que se vistan como niños o como niñas y además que utilicen con ellos no la expresión femenina o masculina, sino por ejemplo en el caso de Finlandia, pues que se utilice una expresión que es gen, que significa los dos. Entonces hay que cambiar obviamente el significado de las palabras, según ellas, para que no sean sexo específico, sino sexo genérico. Lo curioso es que, por ejemplo, ellos en esta alianza hablan mal del matrimonio heterosexual, pero a cambio los homosexuales están pidiendo que se les reconozca la posibilidad de contraer matrimonio. Pero como aquí yo me construyo el género y entonces los sexos no existen, pues según esa ideología da lo mismo que yo sea hombre o mujer, porque finalmente para ellos matrimonio sería cualquier cosa. Es negar la evidencia y la realidad científica y biológica, irse en contra de esa naturaleza. Y en un segundo momento entonces viene el plan de acción, que es justamente la deconstrucción de la familia, la deconstrucción de la religión, del lenguaje, y es allí entonces donde empieza realmente a verse esos efectos. Toda reducción del hombre termina afectando su realización y su felicidad. Por ello es necesario reconocer y vivir de acuerdo al valor y la dignidad de nuestra propia naturaleza humana. Mi nombre es Ana María y esto es 5 minutos por la vida.
Lo más peligroso de las ideas, cuando están alejadas del ser humano, es cómo van transformando poco a poco nuestra vida en sociedad, haciéndola hostil al mismo ser humano. Ese es el caso de la ideología de género, que trataremos aquí en 5 minutos por la vida. La ideología de género, a diferencia de grandes ideologías que existieron en el siglo XX, es una ideología muy sutil. Prácticamente quiere fundar la antropología o la forma como nos entendemos como hombres, como seres humanos, prescindiendo del tema o del dato antropológico o del dato natural, desde una libertad radical y al mismo tiempo que desecha cualquier dato externo que pueda dar la naturaleza, la tradición y la misma vida. Frente a este tema de la ideología de género a veces se vuelve muy difícil hacer una contraargumentación porque cualquier cosa que se diga o que se haga o inclusive que se pruebe con evidencia científica, para ellos es simplemente una parte más de la construcción cultural en la cual a nosotros nos han adoctrinado como hombres o como mujeres. Lo que prima en la opinión pública es cierta indiferencia. A ver, ¿cómo te explico? A mí me parece que eso es de cada quien. Lo apruebo, pues no sé. Pues no, yo creo que eso es de cada quien, eso es algo muy personal. Con censura. Uno se puede dar cuenta que esas iniciativas que parecen bien intencionadas por el tema de la diversidad, del pluralismo, del respeto y la tolerancia, terminan de crear una nueva concepción antropológica. Muy probablemente con esta nueva normatividad del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre la adopción de estas personas, eso repercute en que se quiere ingresar en los pénsunes de los colegios, como ocurrió con el tema de la cátedra del aborto también. Muchas veces estas ideologías nacen desde la academia, desde el trabajo de científicos o teóricos, que tienen una propuesta para modelar el mundo, las instituciones y la vida social en general a partir pues, de ciertas premisas. Todas las ideologías que nacen en esos ámbitos académicos tratan de conquistar el Estado porque de esa forma pueden tener 3 cosas que son muy importantes. Primero, la legitimidad, porque lo que es del Estado es de todos. Entonces, de esa forma, si logran llegar al Estado, pues logran irradiar toda la sociedad. Segundo, recursos, porque el Estado es sin duda de las mayores fuentes de financiación que hay para aplicar esas ideas en cosas concretas. Y también el tema de la oficialidad, o sea, si es oficial, la gente cree en eso. En muchos países vemos cómo las leyes van beneficiando intereses económicos y políticos escondidos detrás de esta ideología y cómo va dejando graves consecuencias en la vida, dignidad y aquel que es el centro de la sociedad, el ser humano. La ideología de género se expresa pues, por medio de leyes o de otro tipo de normas, no solamente en el nivel local, sino que esto también viene desde ámbitos pues, internacionales como la Organización de Naciones Unidas. En el caso colombiano lo que más se ha logrado no es que hayan leyes, sino sentencias de la Corte Constitucional, en las cuales a través de categorías muy sutiles que se van posicionando en los discursos políticos, se va logrando reinterpretar esa realidad social, jurídica y política que tiene el país. Por ejemplo, en la Constitución del 91 todo el tiempo se habla de sexo, pero posteriormente en los documentos se empieza a hablar de género y uno podría pasar pues, de esa categoría de sexo a género de una forma muy fácil, pero en realidad termina siendo mucho más ambigua. Por ejemplo, uno lo puede ver con la palabra rol. Ya no se habla de que un niño tiene un padre y una madre por naturaleza, sino que existen personas que cumplen el rol de padre y madre. Es muy sutil, pero en últimas quiere decir de que cualquier persona, ya no necesariamente una mujer, puede cumplir ese rol de madre. Y son los hijos de todas las personas los que terminan recibiendo una educación en donde se les brinda esa posibilidad. No es como algo de cultura general, sino que ya se presenta como posibilidad. Defender la vida no es el reto de algunos, es el compromiso de todos. Por eso, ayudemos con nuestra reflexión y esfuerzo a construir una verdadera cultura de vida. Mi nombre es Ana María y esto es 5 minutos por la vida. Todos tenemos derecho.